El Instituto de Experimentación y Formación Artística, AC, en colaboración con la otra banda, colectivo La Otra Bandita, presenta Derecho a la ternura, un asunto de hombres. Un espacio para hablar de lo padre que es ser padre, con todo y los miedos y dudas que esto implica. Acompañándote en este camino de reflexión, sensibilización y cambio en nuestros ejercicios de paternar, y con ello los retos, pero sobre todo, la ternura. Y hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, madrugadas o temporalidad en la que nos estén escuchando. No lo sabemos, pero esperemos que se la estén pasando muy bien. Estamos hoy aquí en otro podcast que tiene que ver con temas de paternidad y hoy tenemos un invitado especial para todos ustedes. Él es Danger. Hola Danger, ¿cómo estás? Hola Israel, gracias por invitarme. Todo bien, mucho gusto. Perfecto, pues qué bueno que estás como por acá. Y pues bueno, antes de iniciar, queremos decir un poquito algunos como elementos de nuestro estimado Danger. Primero, decirte que nos da mucha alegría encontrarte, más allá de este espacio, sino de que tú sepas que lo que haces sí tiene un impacto y trasciende y trastoca. Bueno, gracias. Es muy bueno escuchar eso. Sí, Gracias. sí. Me llama mucho la atención una cuestión donde tú planteas esta parte de abrir espacios para personas de los barrios y en ese encontrar una forma para que alguien pueda tener una visión crítica. Yo lo pienso así como de la vida y de las cosas. Y nosotros, curiosamente, cuando te escuchaba en algunas como charlas que dabas por internet o uno desde un lugar y tú más lejitos, decía yo, pues creo que hablamos casi de lo mismo por acá en Querétaro, en la otra bandita, cuando decíamos nosotros queremos más bien abrir como brechas para que alguien pueda elegir qué camino quiere tomar en su vida, sabiendo que el sistema parece que condiciona una sola mirada, y cuando podemos abrir las diversas miradas tenemos la posibilidad de elegir, y eso es como parte, ¿no? Entonces ahí desde este como sentido me parece como muy fundamental lo que trabajas, y decirte que cuando luego te escuchábamos también en esta como interacción de relaciones como con los otros y en esta construcción del saber, pues también replanteamos o nuevas formas o encontramos un lenguaje más puntual para poder decir como también los acercamientos y las cosas. Por ello, indirectamente o muy directamente, gracias por ello. Genial. Y pues bueno, pues vamos a pasar como a nuestro tema. Danger, sabemos por fuentes facebookeras que eres papá, ajá. Sí. Eres el coautor de un pequeño, primeramente, felicidades. Gracias, muchas gracias. Soy el coautor de La Amalia. Perfecto. Amalia, muy bien. Y y lo que te quisiera como para poder iniciar en esta parte de trabajo es que nos llamaba mucho la atención porque te vimos en una foto, en esa foto en la que apareces, estás cargando a tu cría y tienes yo le pienso que es un rebozo. Ajá. Sí, fíjate que es muy puntual que inicies con esta imagen, porque justamente es lo que más me ha hecho reflexionar sobre este tema, Israel. Fíjate que en los comentarios de las redes sociales, muy pocos, esa es la verdad, pero un par, todavía nos muestran esta falta de conciencia hacia la paternidad. La mayoría es muy bonitos comentarios. Para contextualizar a la gente, estoy después de la hora de oro que le llamamos, cuando la bebé nace y está con la mamá piel con piel, tiene esa oportunidad, a pesar de ser cesárea, tiene esa oportunidad encontrar el pecho por primera vez, mamar por primera vez y estar
1 hora, que es lo que se recomienda, pues mi pareja tuvo que ser llevada porque la sedaron para hacer la cesárea, y es protocolo que se vaya a revisión 2 horas, 3 horas. Y ese tiempo yo me fui siguiendo a Amalia al cunero sin perderla de vista. Y en el cunero me la dieron a mí para seguir haciendo el piel con piel, que es tan importante en el nacimiento de los bebés. Y entonces estoy en esa imagen, me toma la foto la enfermera, la acompañante, la pediatra, y nos tuvimos el parto en la madrugada. Siempre son muy cansados, así que nos dormimos. Estuve yo despierto todo el tiempo, pero en algún minuto me vencía el sueño de repente, 1 minuto, 2 minutos, porque no duermes mucho, siempre estás ahí en cuanto nace viendo que respire las 24 horas, aunque no supieras qué hacer si dejara de hacerlo, pues estás ahí pendiente de que está respirando. Y esta es la foto, ¿no? Es el piel con piel de papá bebé. Y hay comentarios en la foto, pocos, pero los hay, que dicen: oye, Danger, ¿y fue cesárea y tuviste cesárea o parto natural? Aludiendo a que parecía, como me ven sin la camisa y fatigado, que yo hubiera dado a luz a la bebé. Como si yo estoy como, hey, eso es de morras, eso es de mujeres, no te pertenece a ti, ¿me explico? Eso es lo que yo percibí en los comentarios. El Danger parece que él fue el que la parió, había otro comentario, ¿no? Y eso me hizo reflexionar, como que pues tenemos una inconsciencia como hombres sobre el proceso y también sobre cómo ejercer la paternidad, me parece, Israel. Muchas gracias por lo que me dices y me haces pensar como diversas como cosas. La primera es que en ese espacio médico, uh-huh, me parece como fundamental saber que había una apertura a que estuviera el piel con piel. Eso es una. Y me hace suponer que si te acompañó una partera, o sea, me hace suponer por parte de la estructura. Sí. Obviamente también hay una cuestión de privilegio, que tuvimos la posibilidad de juntar dinero para pagar lo que buscábamos, que era un parto humanizado, que al final para quien vaya a tener hijos y quien esté interesado, un parto humanizado no es tan caro como se piensa en realidad. Es mucho más cara una cesárea que un parto humanizado. Y nosotros pues mis lecturas cambiaron. estaba en una etapa de filosofía, de lecturas de filosofía profunda, y empecé a leer Pediatras, Paternidad y Crianza todo el año pasado, y entonces también nos preparamos mucho en cómo queríamos las cosas, y eso hace las cosas muy bonitas. O sea, teníamos una dula, que es una mujer acompañante, que mi pareja escogió, que se sentía cómoda con ella. Yo pude estar todo el tiempo con ella, entonces todo lo hicimos juntos y como acompañados por gente en la que confiábamos, ¿no? Y eso es como algo bien importante. Si lo pueden hacer, hay formas de hacerlo que no son tan caras. Nosotros no somos los que más gastaron en eso, porque buscamos cómo podíamos alcanzar eso, ¿no? O sea, cómo contratas, la dula no es tan cara, dónde se puede hacer, buscamos todos los precios de los hospitales que nos permitían eso en COVID, que es otro tema muy importante durante pandemia, cómo lo puedes hacer. Y entonces, bueno, creo que eso también es parte del proceso. El hombre generalmente, por lo menos en mi caso y el caso de los hombres a mi alrededor y los adultos con los que crecí, no se involucran en ese proceso, o no se involucraban jamás. Jamás los hubieras visto estudiando sobre la crianza o sobre el parto, sobre cómo acompañar a la mujer, a sus parejas, etc. Eso creo yo, y me parece a mí que todo este proceso para mí se abre cuando entiendo cómo funciona el patriarcado. O sea, a mí las mujeres son las que me abrieron los ojos. Cuando uno abre eso,
esa conciencia a entender, ok, estas son las estructuras machistas que han estado históricamente oprimiendo y eso también me ha oprimido a mí como hombre. Eso es bien importante y bien clave. Los vatos que me critican porque apoyo el feminismo llamándome aliade y que quiero quedar bien con... No entienden que también puede ser por mero utilitarismo y está bien si fuera así, no me importa, ¿no? Yo lo hago por amor y porque entiendo la necesidad y es un sentido común que me nace el intentar equilibrar la balanza. Pero si tú lo ves como mero utilitarismo, te funciona, porque ese patriarcado también te oprime a ti. Y desde que entiendes eso, que no te dejan sentir, porque eres vato y tienes que ser duro y rudo, que no te dejan experimentar estas cosas porque son de mujeres, te están arrebatando un chingo. Entonces, creo que eso es algo que tengo que agradecerle también al feminismo. Las mujeres a mi alrededor que me cachetearon cuando fue necesario para decirme, hey, esto es así, abre los ojos, ve la big picture, ¿no? O sea, ve el abanico de posibilidades. Yo creo que esto de vivir la paternidad de verdad o de intentarlo, pues algo bien bonito que los hombres no deberíamos perder, me parece. Sí, me parece, y sobre todo haces algo como alusión, porque fíjate que en esta parte de que acentúas también en la parte como económica, pero sí, también yo creo que lo que a mí me gustaría como acentuar es una dula. Primero es eso, ¿no? O sea, sí, me parece como fundamental que desde este lugar, o sea, ya para mí eso es radical. Ajá. Sí. O sea, es regresar a la tradición. Eso es como una y que te acompañe. Luego, el hecho de poder buscar y pensar un espacio que te permita, o sea, es que para mí sí es muy puntual lo que hicieron, ¿no? O sea, esto del contacto, primeramente, como, o sea, cómo es tan vital el vínculo en el inicio de la vida y cómo una situación biomédica, de repente coloca como si no tuviéramos o sea, como que coartar el vínculo desde un inicio, ¿no? O sea, me parece esto, ¿no? Y de hecho, los sistémicos dicen que somos primero vínculo antes que razón. Y me parece que yo les creo a ellos. A mí me hace mucho sentido. Entonces, desde ahí... Dice Carlos González, escritor de varios libros interesantes. Yo lo leí en Bésame Mucho, me parece. Que los bebés solo tienen la conexión al mundo con la madre primero y con el padre si lo buscan, ¿no? Y que son tan indefensos en un mundo nuevo que su único vínculo es ese, y si tú no lo fomentas, pues están solos en este nuevo mundo en el que llegaron sin entender qué pasaba, sin entender nada, ¿no? Entonces, también eso tiene mucho que ver y va a tener mucho que ver con la crianza, el tú decidir si estar ahí para ella, para él todo el tiempo, o no, o quieres crear estos lazos más. Yo los veo mucho con los gringos porque tengo mucha familia. Yo nací en Tijuana y tengo mucha familia en Estados Unidos, y allá los bebés desde que nacen tienen un cuarto aparte y ellos creen mucho en el desapego, ¿no? Y luego veo esta evidente diferencia cultural entre el latino que se abraza todo el tiempo y que te quieres y que te dices, y el gringo promedio que tiene una distancia de 1 metro, corpórea socialmente del uno al otro, ¿no? Inclusive familiarmente. Entonces, bueno, eso me llama mucho la atención, porque yo creo que si nos informamos, al final es una decisión de los padres, no es que yo crea que hay una verdad absoluta, pero si nos informamos vamos a ser capaces de tomar mejores decisiones porque son decisiones informadas, me parece. Y yo creo que tenemos que entender eso, al bebé como un ser que viene a un mundo desconocido y necesita del único vínculo que tiene con este mundo, ¿no? Porque creo que abres ahora ahí como varios como asuntos. El primero que me parece como fundamental, una es, decías tú, ¿no? O sea, esta parte de, pues, habría a ver si los buscamos. Ajá. Y cuando yo escuchaba, decía, es que no solamente se está buscando desde el hecho de cuando ya llegó a la vida biológicamente. Ajá.
sino más bien desde que ya se empieza como a pensar, a construir. Yo por lo que estaba escuchando con este como referente, es desde ese momento yo ya estoy buscándolo y de repente ya está aquí físicamente, lo sigo buscando y sigo buscando como ese vínculo, y a partir de ahí podríamos suponer y entender que ese vínculo y esa forma de ti con ella seguirá en este plano de esta forma de relación. Y me parece desde ahí un asunto a pensar, porque también es cuántos espacios tenemos los varones, que hablando del patriarcado, que sí, nos han quitado, y en el hecho de que nos han quitado y nos han dogmatizado, o ha quedado tan clara esa como dinámica de esa masculinidad hegemónica, tampoco peleamos nuestros espacios. Esos espacios de recuperar el afecto, de recuperar la cercanía, de recuperar como el vínculo. Eso es como, me parece como muy, muy crucial lo que tú planteas, y establecer luego otro elemento, ¿no? El elemento de decir, sí, efectivamente, nosotros nos construimos a partir de los otros, de la palabra y del contacto. Y yo, al menos a mí, Israel, la reflexión que me dio así, bien fuerte, cuando nació Zoe, es que la primera fue, más allá del cliché psicológico de cuando ella crezca va a encontrar un vínculo similar a mí, y entonces un hombre, bla, bla, bla. Pues bueno, ese es como uno el que está. Pero creo que el fundamental fue entender que hay una niña que va a tener una visión de mujer a partir de la mirada de un hombre. Y ese, me cruzó y dije, me parece que entonces tengo que replantear cómo este hombre piensa, se vincula y se relaciona con las mujeres. Porque a partir de ahí también mi hija se construye, ¿no? Y como ese proceso también a mí me ha permitido como impactar y entonces empezar a hacer como otros mecanismos, ¿no? Desde este lugar. Y creo que es parte de lo que yo también encuentro con lo que tú compartes. A lo mejor por ahí podríamos hacerle cosquillas a la conciencia de los hombres, porque yo preguntaba a amigos en los que confío antes de que naciera Amalia, oye, ¿qué onda? ¿Es verdad que te cambia la vida? Oye, ¿qué onda? ¿Es verdad que es lo mejor que te va a pasar? Y entonces, amigos que son para mí individuos conscientes, algunos en el intelectualismo, me dicen, me parece que ese discurso es para hombres que no se han pensado antes en comunidad y que no tienen la conciencia del beneficio común, y que entonces cuando tienen a este ser que les despierta una necesidad de protección, empiezan a dejar de pensar desde el yo, para el yo, con el yo y por el yo, y entonces se dan cuenta que hay algo más que el yo, y les crea esta conciencia de comunidad y del mundo que los rodea. Y entonces sí empiezan a pensar que el mundo debería ser mejor porque tienen a alguien que le van a regalar a este mundo, y empiezan a reflexionar. Me dice otra cosa, es que el legado, ¿no? Gente que hace cosas, que tiene proyectos importantes o libros, o que tiene en su comunidad un impacto, pues va dejando un legado de su vida. Y hay otros individuos que ven en el hijo o en la hija un legado, y entonces empiezan a entender este significado de la trascendencia. Entonces, tal vez por ahí podemos hacerle cosquillas hacia la reflexión en cuestión de perspectiva de género a los vatos que no lo han tenido, ¿no? Que tienen esta experiencia. A lo mejor a mí no me gusta el cliché de pues tienes una hermana y tienes una mamá y hazlo por ellas. Me parece que el sentido común de entender que otro ser humano, de que la otra mitad de la existencia humana, que son las mujeres, ya por el mero hecho de entender eso deberías sentir empatía, ¿no? Pero yo sí soy de buscar estrategias y herramientas para intentar hacer cosquillas a esa conciencia de los que me rodean, y decir, oye, ¿y tu hija? ¿Has pensado justo eso que tú reflexionas, Israel? ¿Qué ejemplo de relación de hombres con mujeres, de su papá con las mujeres va a tener tu bebé en este mundo?
Yo creo que por ahí, digo, pensando en esta emoción y este sentimiento que te genera el ser padre, a lo mejor por ahí podríamos hacerles cosquillas a la curiosidad a los vatos. Sí, me parece como fundamental, y a partir de eso, como hacerle cosquillas es entender una cuestión. Estamos muy adultocentristas, estamos muy solamente pensando lo del sí mismo. Eso es como uno, y cuando te trastoca con el otro, eso es como una dinámica. Pero aquí puntualizaría algo como para mí como importante, ¿no? Es decir, tomar en cuenta que yo, no por el hecho biológico de tener a alguien en este mundo, me hace completamente, o no me hace ser padre, eso se me hace ser como alguien que permitió la vida desde alguien. Creo que el proceso de acompañar y de estar en este proceso de crianza nos da otro lugar, y eso me parece fundamental, porque creo que para seguir haciendo cosquillas es bien curioso, porque al final, aunque el contexto te dice que tú le tienes que decir padre a ese, uno siente que ese lugar no se lo merece ese, sino que se lo merece el de allá, el de al lado. Puede ser el tío, el abuelo u otro hombre acompañante, ¿no? Y eso me parece como fundamental, para que entonces también desde ahí poder decir, con esto que venimos hablando, ese lugar es un lugar de vínculo, es un lugar de constancia, es un lugar de acompañar, no es un lugar dado. Sí, porque tener un caballo no te hace vaquero, pues. Sí, efectivamente, sí, ya, digamos, como sí. Por eso, ¿no? Porque también como desde este lugar, porque es muy curioso, ¿no? Como a veces también aquí en los espacios, cuando vienen los hombres, aquí en el barrio del Tepetate, hay quienes de repente llegan en una situación ya de separación y de dolencia, y se hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué mis hijos no quieren verme? Y entonces cuando empezamos a descubrir pues también las formas de las relaciones que se establecen, ¿no? Eso, creo que esto está desde ese como lugar. Te quería preguntar algo también, un poquito recuperando lo del inicio. En este sentido, cuando llegan al espacio, cuando están ahí, cuando ves tú la foto, no quisiera pasar esta idea. Ellos te decían, Danger, tú pariste. Danger fue cesárea. Y si pudiéramos seguir haciendo cosquillas y decirles que efectivamente sí, tú y yo parimos, pero quizá parimos desde otro lugar, porque pensar que ser padre desde un asunto biológico, entonces quedaría corto, porque al final yo me quedaba pensando, este proceso que hiciste de acompañamiento para los dos y junto contigo, como en esta tríada, también implicó cansancio, también implicó desvelo, también implicó pujar desde otras formas, ¿no? Y respirar, y después estar así como quizá como tu pareja, ¿no? Así ya cansado y agotado. Entonces me quedaba pensando, efectivamente, pues también diste a luz. Desde este lugar, ¿tú qué piensas? Por ejemplo, ¿cómo ves esta idea de decir que sí, que los hombres también parimos? Fíjate que yo nunca lo he reflexionado y me da miedo quitarle el gran protagonismo a mi pareja. O sea, al final ella es la que tiene una cicatriz en el vientre ahorita, ¿me entiendes? Ella es la que tiene una constante demanda, la que está alimentando a la bebé, la que la siente primero en la noche cuando se despierta. A veces ni me despierta a mí ya porque me ve cansado y me deja dormido a mí, ¿me entiendes? Y ella no puede hacer eso porque ella está ahí. La bebé le reclama el pecho todo el tiempo. También estamos criando con lactancia a demanda, que es que no le damos fórmula y es lo que la bebé pida de leche se le da. Y entonces este proceso de traer a la bebé, ella la tuvo en su cuerpo estos 9 meses, aunque yo estaba acompañando ahí todo el tiempo. No sé, no lo he reflexionado. Mi primera idea es esa, que me da miedo esta idea de restarle protagonismo. Me parece que yo acompañé y hice lo que pude en el acompañamiento. Sin duda, metafóricamente y hablando
poéticamente, pues claro que nosotros también parimos, algo cambia en nosotros cuando nos sabemos cómplices de traer un ser a este mundo que depende de nosotros, ¿no? O sea, claro que ahí hay una especie de alumbramiento, ¿no? Pero sin duda, no sé, en este momento esos son mis sentires, me mantengo al margen de eso. No sé si me explico, Israel. Sí, sí, y lo entiendo porque también ha sido como para mí todo un procesar también, tratar de encaminarme como desde este lugar, pero también me queda pensando como una problemática que yo luego a veces detecto, ¿no? Al menos poder considerar que nosotros somos agentes que dan vida y que somos como autores desde ese lugar, ya que pareciera a veces, y cuando también no asumimos que nosotros somos parte también de esa coautoría y que también dimos vida, pareciera que entonces nos replegamos, ¿no? Otra vez es como ese es un asunto que quien da vida son las mujeres, pero no solamente como los hombres, digamos, como en ese sentido también va parte desde mi reflexión, no sé. Vale. Lo entiendo. Sí, porque cuando uno, sí entiendo como el deslindarse, porque no fui yo, ella es la que da luz y pues ella es la que está ahí, la que debe encargarse y todo eso, lo entiendo, ¿no? Creo que que uno puede ser, entenderse compañero, cómplice y igual de responsable de eso. Y bueno, creo que justo ese es el tema, ¿no? Entendernos así, no entender la crianza como cosa de mujeres, porque no es solamente el alumbramiento, sino que ahí empieza la historia de la crianza, y la crianza también no es cosa de mujeres, es cosa de la pareja, las decisiones, digo, si lo haces de forma consciente, que para mí sería lo ideal, que pensaras antes de que tuvieras que tomar la decisión en el momento de cómo, desde qué perfil, desde qué ideología vas a criar a tu bebé, y bueno, obviamente el sentido común de ir tomando las decisiones en el momento y de que nuestras emociones y nuestros sentires también están ahí presentes, además del razonamiento, y que muchas veces hay que hacerle caso a eso. Sin duda, yo soy de pensamiento científico, pero sin duda hay una conexión de instintos, instintiva. Me parece a mí más fuerte, y es algo que envidio, me parece más fuerte entre madre e hija. Debe ser una cuestión biológica, me parece a mí, pero eso no me exime a mí de estar ahí pendiente y querer participar todo el tiempo, ¿me explico? Y bueno, todas las decisiones que haya que tomar de forma reflexiva y razonada, pues serán en conjunto. Me parece a mí que por ahí van las cosas, ¿no? Sí, me parece que sí, y es como fundamental mucho lo que has estado como planteando. Y fíjate que me gustaría como decir, o sea, qué curioso y qué potente que estemos llegando a estas diversas conversaciones y temas a partir de una imagen. Ajá, sí. De una imagen que detonó y cuestionó ahí diversos asuntos. Que sí. Eso es lo que para mí me parece como fundamental decir, qué increíble es poder mostrar que entonces cuando se muestra otro lado de digamos que se opone a esta masculinidad como hegemónica, o esta forma relacional única que pareciera que es como muy dogmática, sí. Y donde se muestra, y a veces lo podemos ver a través de nuestras hijas e hijos, algo descoloca, y lo que me parece como importante es que me parece que el hecho de haber colocado una imagen también terminaste generándole a alguien unos ruidos, sí. Ciertos ruidos desde sí. Un punto como de vista. Ahora me quedaba pensando, perdón, dime. Y es a propósito, Israel, también, ¿no? O sea, mi perfil humano, aunque cruce el artístico y el activista, es disruptivo en cuanto a yo descubro algo, porque todos somos ignorantes en muchas cosas. Descubro algo nuevo y me emociona y lo quiero compartir. Y la reflexión sobre si subir a redes sociales o no tu vida personal también es importante, porque yo digo que todo lo que le mantengas
a espaldas de las redes sociales te pertenece, porque una vez que le pertenece a las redes sociales también ya no te pertenece por completo. Entonces fue una decisión importante también tomada en pareja sobre qué íbamos a hacer. Y yo decidí que esa imagen representaba algo que quería compartir, que era eso, ¿no? El vato ahí con la barba desaliñada, desvelado, con la bebé piel a piel, con este vínculo importantísimo del recién nacido, que sabía que podía provocar cosas, y que parte de eso es lo que me gusta hacer a nivel personal, en lo que hago, porque eso visibiliza la conversación. Esto que estamos haciendo es visibilizar la conversación, y va a haber vatos que escuchen un minuto que su background de ideología y cosmovisión no le permita escuchar más y digan, ¿qué pedo con estos vatos? Bla. O que le parezca aburrido. Y habrá otros que digan, a ver, lo voy a seguir escuchando. Y habrá otros que digan, güey, nunca había reflexionado sobre eso, qué importante. Poquitos, no importa, ese número funciona, eso es lo que se tiene que hacer, visibilizar las cosas para que se hablen. Entre más hablamos de esto, más normatividad, más reflexión colectiva, y logramos más cambios a nivel de conciencia colectiva, me parece. Me parece que estoy como muy de acuerdo con lo que planteas, porque de hecho, aparte de la reflexión, de ir abriendo como los caminos y las distintas posibilidades, pues eso, ¿no? Se abre como una brecha para que algo suceda, al menos aunque si estás inconforme o no, podernos sentar como bueno, y también si alguien quiere, ¿verdad?, sentarse a dialogar, dialoguemos, ¿no? Y desde ahí poder ver que algo como crezca. Pero ahorita me quedaba pensando con esto disruptivo que tú mencionas, también tienes otra imagen, o sea, con tu pequeña, y entonces cuando yo lo veía, mi interpretación, así como pieza artística, fotográfica, que uno se sienta un rato a contemplar, yo decía, a mí lo que me trastocó es alguien detuvo todo por estar ese momento ahí. Sí. Y entonces dije, qué fuerte, porque los vatos, ¿cuándo nos paramos? Sí. Dije, ay, y entonces me hiciste pensar en el asunto de el trabajo y la crianza. Ajá. Uy, qué tema, Israel, ¿no? Qué tema, güey. Primero, México y Latinoamérica están años luz de darle el espacio que requiere a la paternidad, ¿no? Tenemos países de primer mundo, no me gusta mucho pero se entiende y sirve para la comunicación, los países desarrollados. Dan una paternidad de 6 meses, algo así, para el recién nacido, para el trabajador que tiene un recién nacido. México no sé si te darán un solo día o una semana, una cosa, no lo sé, depende del trabajo. 5 días, vale, ok. Yo he trabajado independiente los últimos 15, 20 años, entonces yo leía por ahí en Facebook que ahora el que no tiene, que ahora crees que eres dueño de tu tiempo, pero te estás explotando a ti mismo, y yo soy algo así, trabajo mucho. Tengo una idea, no sé si errónea o acertada, de que puedo hacer un cambio en el mundo, y entonces trabajo mucho para intentarlo en muchas cosas: música, proyectos, activismo, promoción cultural, divulgación, comunidad. Trabajo mucho, entonces siempre pensé que yo no iba a tener hijos, o sea, siempre pensé que un hijo me iba a exigir un tiempo que no tenía. Después de trabajar mucho, de tener otro privilegio que son las terapias psicológicas, decidí que quería vivir esa experiencia, y que mi madre me pidió que como ella me dio la vida, yo tenía que dársela a alguien más también, y entonces decidí que sí, que quería hacerlo. Decidimos en pareja que queríamos hacerlo, y entonces a mí me costó mucho programarme sobre eso, a ver cómo va a funcionar ahora, cuáles son tus proyectos, tus prioridades de vida van a cambiar, cómo va a estar a nivel económico el futuro, algo que no me preocupaba antes. Yo vengo de un contexto de carencias económicas y de muchos sentidos, porque la carencia económica trae muchas carencias consigo.
Y entonces nunca me preocupé mucho por el dinero, porque si vengo de ahí no me voy a morir de hambre en ningún lado. Eso es mi pensamiento siempre. Pero ahora ya no es solo morirme de hambre, ¿no? Ahora es sacar adelante a un ser en este mundo. Entonces toda esa reflexión la tuve que hacer antes de decidirlo. También tuve el privilegio de tener esa capacidad de decisión, de conciencia, de saber cuándo traer un bebé al mundo. O sea, hay muchos privilegios que atraviesan mi posición actual y que deberíamos intentar replicarlos con todos los individuos. En el barrio donde crecí me urge e intentamos hacer campañas de concientización en ese aspecto, para tomar decisiones informadas. Entonces, yo hice ese proceso antes, y cuando nace, actualmente hoy, solo para darte un panorama, estoy escribiendo una opinión rapeada que voy a hacer con la rapera Rebeca Lane este jueves en Canal 11, y otra sobre migración, un tema muy importante, familias y migración, las nuevas políticas de Estados Unidos y todo este proceso. Estoy escribiendo una opinión rapeada sobre José, el chico que mataron los policías en Mérida. Lo violaron y lo mataron, y me parece importante hacer eso. Entonces son 2 canciones que tengo que hacer para este jueves. Tengo esta reunión contigo, a las 2 tengo una reunión con un proyecto de músicos para hacer un nuevo proyecto musical, que vamos a hacer una cosa bonita. A las 4 tenemos una reunión con el Community Management de un nuevo lanzamiento que vamos a hacer. A las 6 doy un taller para niños de un coro de 6 a 8. A las 8 tenemos una reunión con un proceso de comunidades en DF, que vamos a hacer un proyecto de escuelitas itinerantes de hip hop. A las 9 con Next Level, un proyecto de Estados Unidos en México. Y ese es mi día de hoy. Más o menos así son mis días. Pero todos los espacios que antes eran dedicados al ocio, ahora son completamente dedicados a pasar tiempo de calidad con la bebé. Y digo, vivo con ella. Mi trabajo es aquí en mi casa, ¿no? Esto entre inter y inter, la estamos cargando, la estamos durmiendo, la estamos cambiando, la estamos bañando entre inter y inter. Ahora Zoe, mi pareja, está dedicada a ella 100%, entonces ella está todavía más tiempo porque no puedes despegarte un minuto. Hay ciertos procesos, ¿no? Porque cuando la duermes profundamente puedes hacer algo en lo que está ahí, etc. Pero sí tienes que parar. O sea, yo paré, programé toda mi agenda para detenerme ahí 2 meses, para dedicarle ese tiempo y conocerla, porque también en mis lecturas y en mi búsqueda entendí que hay que conocerla, hay que conocer a tu bebé, y los primeros días son los más importantes para eso, ¿no? Vas entendiendo, okay, cómo funciona, qué quiere, de qué se trata esto. Luego, de algún modo extraño, uno empieza a saber qué es lo que quiere y qué es lo que tiene sin que hable todavía, ¿no? Bueno, a veces todavía no tenemos un caso difícil en el que no. Gracias a eso, fíjate, esta reflexión es bonita, porque gracias a ese aprendizaje anterior y a estar como bien informados y tener todos estos vínculos con doula y pediatra, no nos ha pasado como de tener que salir en la madrugada al hospital por alguna cosa que no entendemos. Hemos tenido como, yo creo que se debe a eso, ¿no? A como estar bien informado al respecto y estás trabajando como un padre primerizo, madre primeriza, pero con una mentalidad más informada, me parece. Entonces sí es un tema súper importante que nuestra sociedad actual no le permite al hombre vivir, ¿no? Sí, pero también yo agregaría algo quizá como complementario. Sí, creo que tiene que ser con lo informado, pero también es con lo relacional. O sea, sí, no conocemos al otro, sino nos relacionamos. Entonces, el apego, ahí está. Y sí, coincido mucho contigo, ¿no? O sea, distinguir ese llanto, o esas caras, y no angustiarse, me parece fundamental, porque solamente en esta relación como constante es como nos permitimos realmente como conocernos. Y entonces a partir de ahí creo que vuelves a acentuar, ¿no? Qué importancia tiene que ver con la relación y el vínculo, y ahora hasta incluso por volver a plantear el tema, ¿no? Y cómo quizá en este caminar, después de que se haga más grande, después de que se hagan nuestros hijos
adolescentes y así, para que seguir estando cerca, para seguir conociéndonos, porque este siempre va a ser un proceso de conocimiento mutuo, porque también uno cambia, ¿no? Uno se transforma. Claro. Perfecto, mi estimado. O debería hacerlo. Sí, o debería hacerlo. Muy bien, mi estimado. Me quedaba ahorita casi para ir como al cierre, para que también puedas pasar ahí con la familia. Me parece como muy vital algo que tú has ido marcando, ¿no? Decías tú, has tenido espacios de privilegio. Sí. Ajá, la terapia y formas para que te puedan ir como construyendo e ir viendo como posibilidades distintas. Ajá, me parece como eso fundamental. También pones otro tema, ¿no? Ese no lo estamos hablando aquí, pero también es qué pasa con esos otros privilegios que son derechos que tendrían que estar dentro de la ciudadanía. Ajá. Sí, así es. Eso es algo así como, que después sacaremos el comercial de, recuerden que la salud mental es un asunto para todas y todos, ¿no? Sí. Pero creo que también me gustaría como puntualizar, en tu caso, ¿qué te invitó entonces a dar ese paso? Porque me parece que a veces están los permisos. De hecho, con los países de primer mundo, hay una investigación que tiene muy poquito, que es eso de la paternidad, y sí, efectivamente mencionan de los 6 meses. Ajá. Pero también se hace mención de algo, que a veces, aunque están esos permisos, los hombres no los toman. Claro. Ajá, o sea, porque claro. me gustaría mencionar eso, porque nada más para que no romanticemos siempre al primer mundo. Ajá, y no digamos que los hombres de allá son mejores hombres, claro. ¿no? Y eso se debe a que justamente el atraso o la desigualdad del piso disparejo laboral es que la mujer tiene que quedarse forzosamente con el bebé, y que le hemos delegado el papel de la crianza históricamente, uh-huh. Y que el hombre, y que eso te retrasa laboralmente, eso es así. Y el hombre pues decide no retrasarse laboralmente, y entonces no tomar esos 6 meses de crianza, le parecen demasiados, no entiende por qué, etcétera, y entonces toma menos para seguir avanzando laboralmente, ¿no? Uh-huh. Qué duro. Decía el expresidente uruguayo, soy muy fan yo, y José Mujica decía, uh-huh. Logramos que los uruguayos tuvieran 6 horas laborales en vez de 8, para que pudieran estar con sus familias, para que tuvieran tiempo de calidad, de reflexión, de ocio, de crecimiento individual. ¿Y sabes qué hicieron los uruguayos? Consiguieron 2 trabajos. Entonces, no es siempre que el sistema, si el sistema intenta avanzar, pero el individuo, la reflexión individual, ¿no?, que fomenta el colectivo, no avanza o no progresa, tampoco nos funciona. Debe ser un cambio integral, una transformación integral de conciencia individual y comunitaria que recaiga también en políticas públicas. Sí, y me parece como muy fuerte lo que dices y muy importante, yo coincido, porque al final sí hay un asunto político, hay un asunto de Estado, hay un asunto de comunidad, pero también hay un asunto personal. Y que de ahí, en el asunto personal, al menos sepamos que en esa trinchera estamos nosotros trabajando, ¿no? Para que los compañeros que escuchan puedan solamente quizá no nos quedemos con el discurso de las políticas, de lo social, sino también incluso por hacerse la pregunta es, si usted pudiera cambiar los papeles, ¿lo haría? Y esa es una pregunta que por lo regular, cuando se hacen los talleres, muchos compañeros se quedan callados. Órale. Porque al final hay que dejar el asunto público afuera, para que el asunto privado, que no tiene aplausos, se quede adentro. Ajá. Pero ahí es donde posiblemente es como muy vital esto que tú planteas, ¿no? O sea, al final también es un asunto integral, pero sí es importante una observación como propia. Pues antes de despedirnos, mi estimado Ángel, ¿cómo te quieres despedir? ¿Qué reflexión te llevas como último, pues de este momento? Fíjate que creo que
no tenía muy claro qué podía compartir yo. Entiendo que lo que estoy haciendo, como estoy intentando vivir mi paternidad, no es el común denominador actualmente y mucho menos antes, yo creería, porque uno tiende a ver el mundo sobre sus círculos cercanos, y bueno, yo tengo la fortuna de que hay cada vez más hombres conscientes en mis círculos cercanos. No sé si es porque uno va depurando sus círculos o por qué, pero sé porque trabajo en los barrios, que no es el común denominador. Entonces me pareció importante cuando me invitaron a esto. No sabía muy bien de qué iba o qué podía aportar yo, pero creo que hemos tenido, gracias a que lo has guiado muy bien y has visto los puntos importantes, que hemos tenido varios mensajes que logran el objetivo. En esta idea de cuestionarse para ser mejores personas, para ser mejores hombres en esta sociedad, para ayudar a que el mundo sea un mundo mejor, es indispensable y no puede omitirse el intentar ser mejores padres. Al final es un aprendizaje, o sea, yo estoy aprendiéndolo todos los días y hago lo que puedo. Me falta mucho, trabajo mucho, sigo trabajando mucho y es algo que me gustaría cambiar, pero también ocurren otros miedos que me atraviesan, que son parte también del patriarcado, que es el de proveer, ¿no? El del hombre proveedor y el de saber si puedes asegurarle o no un futuro a tu cría, etcétera, etcétera, y que yo seguiré trabajando y que me descubriré, y lo importante, que es lo que dejaría de reflexión, es que no dejemos de hacer eso, que no importa cuál sea nuestro grado de conciencia actual respecto a las nuevas paternidades, respecto a las nuevas masculinidades, respecto al mundo en el que vivimos, nosotros como hombres, no dejemos todos los días de revisarnos y de cambiar lo que creamos que debe ser cambiado y de invitar al hombre que tenemos a un lado a que lo haga también. Eso me llevaría de reflexión, Israel. Muchas gracias, mi estimado, por tu reflexión, por lo que nos compartes, por lo que hoy como vivimos. Gracias por la reflexión, las sensaciones y como por todo. Y esperamos prontamente volvernos a cruzar en el camino. Seguro. Te mandamos sí. Un gran abrazote. Abrazote para todos y todas los que están en este proyecto y los que nos están escuchando. Mucho amor.